¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos hemos movido harto durante esta jornada, los equipos de Tele 13 desplegados en distintos puntos de la región de Los Ríos. Nuestro colega Héctor Burgos en poco rato más desde la comuna de Mafil. Nosotros en la mañana partimos muy temprano en la comuna de Los Lagos, en el juzgado de garantía de esa pequeña ciudad de la región de Los Ríos, donde se realizó la segunda jornada de la audiencia de formalización de cargos en contra de los 3 hijos de Julia Chuñil, a quien la Fiscalía acusa de haberla matado, de parricidio. Es el cargo que aplicó el Ministerio Público, y otros también como robo con violencia en contra de un adulto mayor de 90 años y también malos tratos, ¿ya? Finalmente, y después de un largo debate que se extendió por más de 7 horas, la primera jornada fueron poco más de 6, la segunda jornada otra más, incluso me atrevería a decir que más extenso todavía. Finalmente el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos decretó la prisión preventiva en contra de uno solo de los hijos de Julia Chuñil, y nos referimos a Javier Troncoso Chuñil. Este hombre, que es sindicado como el autor material directo del homicidio de esta mujer que tenía 73 años en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque todo esto habría partido por una disputa al interior de la vivienda de Julia Chuñil, donde este hombre habría intentado asaltar o robarle a un adulto mayor de 90 años que estaba bajo el cuidado de la familia Chuñil. La mujer, la madre de estos 3 hermanos que hoy día fueron formalizados, intentó evitar esa agresión, ese ataque, ese asalto. Ahí es cuando Javier la agrede con golpes de puño y finalmente la termina asfixiando, según entendemos en la descripción de los cargos, en el exterior de la vivienda. Todo esto a vista y paciencia de sus 2 hermanos. Por eso, y quienes posteriormente ayudan incluso a ocultar el cuerpo y a deshacerse de evidencia clave en el caso. Por eso la Fiscalía lo formaliza a los 3 por parricidio. El juzgado de garantía de Los Lagos entiende que en el único caso que ya están todas las pruebas como para probar a futuro este cargo es en el caso de Javier. En el caso de Pablo San Martín Chuñil y en el caso de Janet Troncoso Chuñil, según el juzgado de garantía, no están todos los antecedentes necesarios para poder probar esa hipótesis, y por eso decretaron el arresto domiciliario total. Pero ahí la Fiscalía se jugó el todo por el todo en una carta final, en un as bajo la manga. Lo que hicieron ellos fue una apelación verbal en sala, que eso lo hacen en última instancia, y lo que permite eso es dar más tiempo. ¿Por qué? Porque los 2 hermanos que no quedaron en prisión preventiva quedaron detenidos en tránsito, al igual que su hermano Javier, en la cárcel de Valdivia, donde nos encontramos ahora, y por eso nos tuvimos que mover posteriormente de Los Lagos hasta esta ciudad, la capital de Los Ríos, aquí quedan detenidos en tránsito hasta el día lunes, cuando se va a realizar finalmente la audiencia en que se va a revisar la apelación que presentó a última hora la Fiscalía. Pero yo los invito precisamente a que revisemos algunas declaraciones, fragmentos también de la formalización de cargos que sirven para entender un poco este contexto, todo este maraña de argumentos legales, pero que, lo cierto, terminan con uno de los hermanos en prisión preventiva y con los otros 2 esperando un pronunciamiento de la justicia por esa misma medida. Escuchemos. En relación al delito de parricidio, si bien se puede predicar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre, dado en el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un dolo compartido con el autor material y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público, que en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada respecto de los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, teniendo presente el tribunal que no se ha dado por acreditada la participación en los delitos en los términos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación, se estima que otras medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal resguardarían de igual forma los fines del procedimiento. Cristian, a ver, ahí teníamos la explicación del juez de garantía respecto a por qué
finalmente solo se aplica la prisión preventiva en esta audiencia en contra de uno de los hermanos. Se tiene que resolver la situación de los otros dos, de Pablo y de Janet. La Fiscalía sostiene que no ha sido contradecida por parte del juzgado de garantía en el fondo de toda esta situación, es decir, en que existen los presupuestos materiales, las pruebas suficientes para poder acreditar el delito. Existe también esa posible acreditación sobre uno ya de los hermanos, que es Javier, y existirían también los indicios que apuntarían en contra de los otros dos hermanos. Pero hay una situación ahí, una discusión casi de tipo semántica, que respecto a cuál es el grado de participación tanto de Pablo como de Janet, que esta pasividad, si en algún caso habría sido, que habrían mantenido ellos en el momento que su madre estaba siendo agredida, habría sido una forma de actuar sin hacerlo. Es el punto de vista de la Fiscalía, porque ellos habrían mantenido esta pasividad que habría permitido su crimen y posteriormente además habrían participado de una serie de acciones como la venta de bienes, como también la ocultación de evidencia, que los harían directamente hechores de este parricidio. Pero por parte del juzgado puede haber alguna interpretación. En el caso de la defensa, ellos dicen que las pruebas del Ministerio Público por ahora son muy débiles. Todo eso se va a resolver el lunes cuando se realice esta nueva audiencia, esta vez acá en Valdivia, en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, donde ahí va a ser la Corte de Apelaciones la que determine finalmente cuáles son las medidas cautelares con que quedan estos otros dos hermanos. Otro punto que nos aclaran, que es súper importante, es que en algún momento se pensó que en el caso de Janet, que tiene domicilio en la comuna de Mafil, en la misma casa donde ahora se están realizando peritajes, ahí Héctor Burgos en poco rato más se nos va a mostrar eso. Bueno, la Fiscalía nos decía que en ningún caso ella quedaría cumpliendo un arresto domiciliario total en esa vivienda, tendría que fijar un nuevo domicilio porque esa vivienda está, entre comillas, incautada por la Fiscalía porque es un sitio del suceso. Pero sigamos revisando declaraciones que van aclarando un poco este panorama. Yo sé que es algo difícil de comprender en el aspecto judicial. Lo más simple de entender es que por ahora los tres hermanos que son sindicados como autores de este parricidio, el de Julia Chuñil, que habría ocurrido el 8 de noviembre del año 2024, están privados de libertad. Pero escuchemos nuevas declaraciones. Para nosotros como Fiscalía, sea que ellos hayan actuado como autores, cómplices o encubridores en este grave hecho, es igualmente grave, ya que aún así ellos siguen arriesgando una pena de crimen. Por lo tanto, la medida cautelar de prisión preventiva es proporcional a la gravedad de los hechos, a la pena probable y por sobre todo que este caso todavía no está cerrado, porque todos ustedes saben que ahora ya sabemos lo que le ocurrió a Julia Chuñil y lo que nos falta es dar con su paradero. Ya, otra cosa importante, Cristian, es que la principal prueba de la Fiscalía hasta ahora no es de carácter científico. De hecho, hay que tomar en cuenta algo que es fundamental. El cuerpo de Julia Chuñil, sé que suena súper crudo, pero es que es algo muy importante. El cuerpo de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Así lo reconoce la Fiscalía, obviamente, que ya lleva varios días realizando esta búsqueda en Mafil, donde está la vivienda. No han encontrado, al parecer, tampoco mayores indicios biológicos que permitan comprobar científicamente la teoría de la Fiscalía, que se basa en testimonios, principalmente el testimonio de este adulto mayor que habría sido el objeto o víctima del robo, del asalto por parte del hijo, que finalmente termina dando muerte a Julia Chuñil. Y también el testimonio de un ex yerno que más o menos relata una situación muy similar, porque él habría sido también testigo de este intento de robo que evita Julia Chuñil, que es lo que le provoca finalmente la muerte, porque ahí es donde le agrede su hijo. Pero la defensa señala que estas son todas pruebas que son indicios solamente, que no tienen mayor validez. Incluso cuestionó el valor de los testigos, señalando que en el caso del adulto mayor que fue encontrado gravemente herido en el allanamiento, habría sido, según ella, golpeado por los mismos agentes de la ley, por carabineros, cuando realiza el allanamiento, algo que fue desmentido tajantemente por el general a cargo del operativo. Y también señala que hay otros testimonios que tienen muy poco valor, porque incluso indicó que había algunos testigos que tenían problemas cognitivos. Estoy usando las palabras textuales que ella utilizó al momento de referirse a esta situación. Pero todo eso, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, no es trascendente, porque para ellos
el caso que están presentando es claro. Pero escuchemos a la defensora, qué es lo que dijo, veámoslo. Se trata de una persona que estaba al cuidado de la familia, con demencia senil, que era visitado por el CEFAM y que no hay pero absolutamente ningún antecedente objetivo que diga que él definitivamente había sido maltratado, que él había sido un testigo taxista que trasladaba todos los meses a Janet, que lo llevaba porque él tiene problemas de movilidad, alcoholismo y abandono por el CEFAM, quien indicó que se encontraba en condiciones deplorables, pero por su condición de ancianidad y las ¿cómo se llama?, características propias de su edad, si tiene más de 90 años. Ya, ahí están las palabras de la defensa de los hermanos que hoy día están imputados por este caso que ha conmocionado a la opinión pública, que ha generado debate, ahí refiriéndose al valor como testigo de este hombre de 90 años que habría sido víctima, que está en condición de víctima de uno de los delitos imputados a los 3 hermanos, ya, y también al ex yerno, que quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, pero que es un colaborador de los organismos persecutores en este momento, porque ha entregado un testimonio que ha sido fundamental en la investigación. El mismo tenor de declaraciones tiene respecto a los otros testigos la defensa, porque según se hablaba ahí en el juzgado de garantía, lo que está intentando la defensa en su estrategia es desacreditar los testimonios, porque es lo único que tendría la Fiscalía para poder probar su tesis, porque hasta ahora no tendría mayores evidencias científicas. La Fiscalía dice que no es así, que ellos tienen mucha evidencia objetiva, que tienen incluso escuchas telefónicas, que tienen evidencia de peso que prueba su tesis. Le preguntamos qué pasa si no encuentran el cuerpo. Nos dicen que se han obtenido condenas sin tener el cuerpo de la persona fallecida, pero que obviamente sería de mucha ayuda, porque ahí estaría corroborable directamente, por ejemplo, el tema de la asfixia, el tema de los golpes y otro largo etcétera respecto a las evidencias que hasta ahora se están esgrimiendo. Lo concreto es que el lunes otra vez es una jornada trascendental, porque acá en Valdivia, donde estamos ahora, se va a realizar esta audiencia donde se van a definir las cautelares de los otros 2 hermanos. Uno de ellos, Javier, que hasta ahora por lo menos el relato de la Fiscalía los indica como el autor directo de los golpes y el ahorcamiento que generan la muerte de Julia Chuñil, está en prisión preventiva, los otros 2 con la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero de momento detenidos en tránsito, privados absolutamente de libertad en la misma cárcel de Valdivia, a la espera de esta audiencia que se realiza el día lunes. Cristian. El día lunes entonces sabremos, Pablo, qué va a ocurrir con los otros 2 hermanos que están en tránsito. Una figura que no habitualmente estamos acostumbrados a ver, sobre todo esta apelación, recurso de apelación verbal cuando se está terminando la audiencia de formalización y que se termina finalmente una nueva audiencia para días siguientes, y por mientras quedan en tránsito entonces quienes están ahí siendo también sindicados por la Fiscalía como posibles autores. Pablo Becerra, muchísimas gracias por todo, que estés muy bien, buenas tardes. Vale, que estés bien, chao, buenas. Si ha sido intensa la jornada ahí en Valdivia, también lo ha sido en Maffield, donde está la casa Julia Chuñil. Vamos a tomar contacto inmediato con Héctor Burgos, que nos va a contar acerca de las operaciones que se han desarrollado durante la jornada, bueno, y también en los últimos minutos generando noticia por parte de la Fiscalía y Carabineros. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, claro, precisamente hace una hora aproximadamente, y luego de realizar varias vueltas en círculo por alrededor de esta hijuela número 3 del domicilio de Julia Chuñil, donde se encuentran realizando las pericias, aterrizó en un predio aledaño a este recinto la fiscal regional de la región de Los Ríos, Tatiana Esquivel, acompañada del jefe del Departamento del Servicio de Búsqueda de Personas y también de Vehículos, coronel Rodrigo Arroyo. Ambos llegaron a bordo de este helicóptero institucional con el objetivo de conocer en terreno cuáles son las pericias que se están realizando. Cosas importantes a señalar que nos dijeron las autoridades. Uno es que efectivamente, ya lo adelantaba algo, ¿cierto?, Pablo Becerra, en caso de que la Corte de Apelaciones de Valdivia determine que se mantiene el arresto domiciliario total para la hija de Julia Chuñil, esta mujer no podrá ingresar a este domicilio, se encuentra
literalmente, ya también lo decía Paulo y lo confirmó la fiscal regional de Los Ríos, es un inmueble que se encuentra incautado por el Ministerio Público mientras se desarrollen las pericias de búsqueda, pericias que por lo menos se nos ha dado a entender van a continuar incluso después del día lunes. Por eso nos decía que habría la importante eventualidad de que esta mujer debiera entonces entregar al tribunal otro domicilio donde cumplir esta eventual medida cautelar. Recordemos que ella junto a Paulo se encuentran con esta medida de detención en tránsito, cumpliéndola justamente en el penal de Valdivia, toda vez que la Fiscalía del Ministerio Público apeló a esta medida cautelar menos gravosa de arresto domiciliario. Entonces se mantienen a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Valdivia. En el caso de Paulo, si se confirmara el arresto domiciliario, debiera entonces regresar a su domicilio en el sector Santa Rosa de Temuco. Pero lo que ocurre hasta ahora acá en el sector de Mafil, sector rural de la Hijuela número 3 del sector Huichaco de Mafil, es que justamente se mantienen los efectivos aún con las autoridades, con la visita de la fiscal regional Tatiana Esquivel, además del jefe nacional del Servicio de Encargo y Búsqueda. Ellos llegaron y entre los antecedentes importantes, lo decíamos, ¿cierto? Además de que este domicilio se encuentra incautado, confirmaron que son 6 los puntos de interés en estas 2,9 hectáreas. Recordemos, y lo habíamos dicho en jornadas previas, los equipos de búsqueda se han abocado durante la jornada de ayer, por lo menos, a hacer una suerte de limpieza de este terreno, poder sacar malezas, incluso algunos arbustos, troncos incluso, además de otros enseres, maderas, latas, en fin, todo para despejar el terreno y que pueda operar en este punto entonces el robot institucional, este georradar, para permitir entonces conocer si es que hay alguna irregularidad en el suelo que pudiera dar cuenta eventualmente de la presencia de restos humanos. Además, la presencia de 12 canes especializados en la búsqueda de personas también han realizado su trabajo, a diferencia de la jornada de ayer, y se lo consultábamos también al jefe del CEP. Durante esta jornada ha habido menos contingente policial. Ayer hablábamos de más de medio centenar de uniformados que estaban haciendo esta suerte de operación en rastrillo, además de este georradar que durante la jornada de hoy tampoco ha llegado, por lo menos no ha sido visto realizando labores de búsqueda. Nos decía que es parte de la planificación que se realiza por parte de la BOCAR. Se van entonces solicitando diferentes medios. No se descartó que pueda volver a trabajar el robot, que puedan nuevas unidades también llegar hasta este punto de la región de Los Ríos. Todo esto dependiendo de lo que se vaya encontrando. Otro punto importante, justamente le consultábamos respecto de cuáles han sido los hallazgos, o si más bien ha habido hallazgos, porque es una investigación, es un rastreo que se ha manejado de manera sigilosa. Nos confirmó que efectivamente ha habido hallazgos de enseres, de diferentes artículos, sin detallar cuáles, pero que darían cuenta entonces de que Julia Chuñil debiera encontrarse en este lugar, lo que también, por cierto, justificaría todas estas diligencias que se han mantenido durante la jornada de ayer. Recordemos, hasta las 18 horas, en la jornada previa del miércoles también hasta las 18 horas aproximadamente debió suspenderse debido a la intensa lluvia que cayó en este sector, y aún no se ha determinado hasta qué hora se va a trabajar hoy, pero lo cierto es que hay una temperatura intensa, una sensación térmica sobre los 25 grados, lo que permitiría tranquilamente poder trabajar hasta más tarde durante la jornada de este viernes. Todo eso va a depender seguramente de la conversación que a esta hora está sosteniendo justamente el jefe nacional del Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros junto a la fiscal regional de Los Ríos, al interior justamente de esta hijuela, de esta parcela en la que habitaba Julia Chuñil. Hubo, por supuesto, palabras de la fiscal regional y también del jefe de la SEB minutos antes de ingresar, de reunirse con los funcionarios que están liderando entonces estas labores de búsqueda en este sector rural de la comuna de Mafil. Te quiero invitar, Cristian, a que revisemos declaraciones. Nos encontramos frente al desafío de encontrar un cadáver que estaría oculto en un sector boscoso y denso. No es muy usual que existan homicidios acreditados sin el cuerpo. Por lo tanto,
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente. En el caso que se confirme el arresto domiciliario, el lugar donde lo debe cumplir es una decisión del tribunal, debido a que es una medida cautelar que dispone el juez, porque está incautado el inmueble por haber sido la escena del crimen. Estamos trabajando acá ya del día miércoles, una vez que se hizo la orden de entrada de registro, ¿no es cierto?, y la detención de 4 personas, y desde este día, ¿no es cierto?, hemos estado trabajando de manera constante y permanente para seguir levantando algún tipo de evidencia de interés. El entorno que estamos trabajando acá es una cantidad, ¿no es cierto?, importante de hectáreas que tiene este terreno, entonces tenemos que ir trabajando a medida, ¿no es cierto?, que vamos avanzando en diferentes puntos de interés que se están trabajando y que se están georreferenciando tanto por personal del Labocar como personal del resto de la unidad especializada. Hasta ahí las palabras de las autoridades hace aproximadamente una hora, que ingresaron ya hasta esta hijuela, la hijuela número 3, donde habitaba justamente Julia Chuñil, junto a sus familiares, junto a sus hijos también, quienes hoy están siendo imputados. Además de esta reunión que se encuentran sosteniendo las autoridades, tenemos para conocer más en terreno, más en detalle las pericias que se están realizando y seguramente ordenar nuevas diligencias en este mismo punto a esta hora, y lo vemos también a lo lejos en imágenes, en las cuadrillas que, recordemos, de alguna manera dividieron este terreno en diferentes cuadrículas para poder ir haciendo esta operación en rastrillo. Siguen trabajando en los inmuebles, en los pequeños galpones que también se encuentran al interior de este predio. Durante la mañana hubo una intensa actividad, vimos a varios funcionarios policiales con palas y picotas realizando excavaciones en las cercanías del domicilio de Julia Chuñil, donde hay harta cantidad, una cantidad importante de malezas. También en el sector del acceso a este predio los vimos cavar intensamente. Sin embargo, no ha habido resultados positivos, por lo menos de acuerdo a lo que se nos ha entregado, ¿cierto?, como información del hallazgo del cuerpo. Sí nos han confirmado que hay ciertos artículos que serían, reiteramos, pertenecientes a Julia Chuñil, que darían cuenta y confirmarían entonces esta tesis de que el cuerpo se mantiene enterrado en este punto de la comuna de Mafil. ¿Qué viene ahora? Una de las preguntas que también le hicimos a la fiscal regional de Los Ríos, también al jefe nacional del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y también de Vehículos. ¿Qué viene ahora? Básicamente mantener estas diligencias. Va a depender mucho, nos decía el coronel de Carabineros, de lo que disponga Labocar. Ellos de alguna manera están solicitando la sección de encargo y búsqueda en diferentes diligencias que se puedan realizar, además de participación de equipos. Veíamos en algún momento, ¿cierto?, este dron institucional, además de este georradar, este robot que hoy día, lo decíamos, no actuó, pero sin embargo son diligencias que van paso a paso. Se está trabajando, dicen ellos, de manera metódica, ordenada y de alguna manera sin apuro. Puede entonces extenderse estas diligencias más allá del lunes, más allá de esta audiencia que va a sostenerse en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Toda información en completo desarrollo. Seguramente a la salida de las autoridades también vamos a estar consultando cuáles han sido los avances más en concretos. Lo cierto es que se nos ha insistido, es una investigación que se sigue sigilosa, que se sigue bajo resguardo y que también no se quiere por ahora ventilar mayores informaciones, justamente para asegurar el éxito de estas indagatorias, Cristian, que permanecen acá en el sector rural de Mafil, en la región de Los Ríos, Cristian. Sí, Héctor, bueno, en algún minuto, claro, hace una hora cuando fue la fiscal Tatiana Esquivel junto a Carabineros, estuvieron sobrevolando, se pudo pensar en algún minuto en que había novedades con respecto a esto, pero no estaba programado. La verdad es que al menos desde el punto de vista de la información que entregan a los medios de comunicación, este sobrevuelo y las posteriores declaraciones de la fiscal, solamente había un punto de prensa hace un par de horas antes, y eso también obviamente llamó la atención y se pensó en algún minuto que podía haber novedades al respecto. Durante la mañana también, Héctor, y esto es lo que te quiero preguntar, se focalizó también en la búsqueda, los trabajos de búsqueda, de limpieza de algunos pozos que están ahí en la propiedad. ¿Eso se sigue trabajando? ¿Hubo algún tipo de resolución con respecto a esos trabajos que están haciendo en esos puntos de interés?
Exactamente, fue una de las situaciones que llamó la atención durante esta jornada, que nos decía justamente el coronel jefe de la SEB, que es parte de estos diferentes movimientos, diferentes diligencias que se han ido realizando. Ingresó un camión de limpia fosas, que son estos camiones tipo aljibe, ¿cierto?, que normalmente recorren los sectores más bien apartados, donde, recordemos, aquí no hay alcantarillado, en este sector no hay agua potable, son sectores alejados del radio urbano, donde efectivamente se mantienen primero que todo pozos de agua para poder extraer precisamente el vital elemento y luego convertirlo en agua potable a través de diferentes labores. Y también existen estos otros pozos que son básicamente son fosas donde se almacenan los residuos domiciliarios, residuos humanos. Entonces cada cierto tiempo llegan estos camiones a limpiar esas fosas, extraer todo lo que se mantiene dentro de ellas. Algunas fosas, incluso las más conocidas, ¿cierto?, son fosas de más de 1000 litros, son fosas plásticas que finalmente se van limpiando. Llegó un camión entonces cerca del mediodía, estuvo por espacio aproximado de 1 hora al interior de este predio, limpió una fosa justamente séptica que se encuentra a unos 10 metros del domicilio de Julia Chuñil. Luego se retiró y cerca de las 3 de la tarde un funcionario vestido con un buzo blanco, similar evidentemente a los que usa la Bocar, ingresó hasta esta fosa, por lo que vimos a distancia. Recordemos que nos mantenemos justamente por resguardo policial a varios metros del domicilio. Ingresó este funcionario, salió, entendemos, después hubo una reunión en estas carpas que ha montado la Bocar, en estos toldos, ¿cierto? No se ha entregado información aún de aquellos, si es que efectivamente se encontró algo. Algunos apostaban incluso acá entre los vecinos que quizás podría haberse encontrado restos humanos de Julia Chuñil al interior de esta fosa. Lo cierto es que aún no ha habido una entrega oficial de información al respecto. Es información que se mantiene en completo desarrollo, insistimos, pero lo cierto es que durante esta jornada se realizó aquel trabajo, y lo decía el coronel del SEB, una más de las varias diligencias que se están realizando y que justamente ellos han querido venir personalmente junto a la fiscal Tatiana Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, para conocer ya más en terreno cómo se está desarrollando y cuáles son precisamente estos 6 puntos de interés que ya se han fijado como los principales en los cuales se están realizando estas pericias al interior de este predio, Cristian. Muy bien, Pablo, Héctor, muchísimas gracias por todos los antecedentes que nos entrega en esta nueva jornada de trabajos ahí en la zona de Mafil. Gracias, Héctor, nos vemos. Quedamos atentos. Chao, chao. Chao. Y con respecto a este caso, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por lo que ha sostenido o lo que se sostuvo durante algún tiempo con respecto al caso de Julia Chuñil, y evitó hacer una autocrítica política. Recordemos que en 2024 el presidente Gabriel Boric se refirió a la desaparición de Chuñil y lo vinculó con defensores ambientales que habían sido asesinados ese año. La ministra Vallejo aseguró que lo relevante es que continúe el proceso judicial y policial para conocer la verdad. Escuchamos lo que dijo. Yo nunca he vinculado el caso al presidente, pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad, y lo que movió obviamente su desaparición y obviamente también su muerte. Bueno, queremos analizar con mayor profundidad también el proceso judicial y más que analizarlo, claro, responder algunas